Bien, señores magistrados, tengo que resumir 2 años de litigio, o este último año de litigio, en más o menos 10 minutos, como ustedes lo han señalado. Pero lo que quiero hacer, y ustedes van a poder ver en las diapositivas en este tiempo, son dos cuestiones muy puntuales, dos cuestiones muy importantes, porque, o sea, si van a emitir una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, estos dos puntos nos parecen a nosotros, como defensa, trascendentales para resolver el caso. Voy a intentar ser muy resumido y muy puntual. Les prometo no redundar en absolutamente nada. Y discúlpenme por favor si es que me queda el tiempo todavía un poquito justo. Bien, la primera cuestión a resolver, muy importante además, es ¿cuál es la base legal sobre la que van a trabajar la sentencia? Yo les he traído un pequeño resumen incluso desde la Convención de Viena, que es nuestro antecedente internacional, hasta lo último que tenemos, que es el decreto legislativo 1181. Y lo traigo a colación porque habrán escuchado ustedes del Ministerio Público, por ejemplo, en sus alegatos de clausura, que siempre se hace referencia a que el decreto legislativo 1181 ya cierra este debate sobre si el delito se trata de sicariato propiamente dicho. Esto lo encontramos en el literal C, o si se trata de la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, que lo encontramos en el literal D del artículo 108 del Código Penal, incorporado por este decreto legislativo 1181. Y en realidad, si nos remitimos a la fecha en la que se habrían producido los hechos que Fiscalía ha imputado, vamos a tener que trabajar necesariamente con el decreto legislativo 1181, que es del año 2015 y los hechos del año 2016. O sea, esa es nuestra base legal. ¿Por qué para nosotros es importantísimo esa base legal? Porque hay una diferencia trascendental entre el literal C y el literal D del artículo 108, ambos incorporados por este decreto legislativo 1181. Si se revisa el texto y si se revisa la doctrina, por ejemplo, el artículo 108 literal C y D, que son los que estoy mostrando en la diapositiva, el literal C nos hace mención al sicariato propiamente dicho, es decir, a la acción de matar a alguien por orden, acuerdo o encargo, con el fin de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de otra índole. Y el literal D, que cambia la escena un poco, ¿no? Y nos dice que quien participe en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato, o quien solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Muy diferente al literal C, ¿no? Que establece una pena privativa de la libertad no menor de 25 años e inhabilitación, que es lo que ha solicitado la Fiscalía. Entonces ahí vemos pues una diferencia abismal, tanto en la pena a imponerse como el tipo penal en sí. Ahora, la segunda cuestión es que hay un grave problema que yo quiero poner en su conocimiento y estoy seguro que no ha sido advertido porque, claro, estamos en la etapa de juzgamiento. El hecho es que le imputan a los señores Irving Scott Chumpitazu Turi, Jean-Paul Guamán Chalco y Camilo Restrepo Graciano este hecho que le imputa de sicariato ha sido incorporado de manera ilegal a este juicio. Y les voy a explicar por qué. La disposición de formalización, el hecho objeto de imputación de esta disposición, fue que los coencausados habrían llevado a cabo una reunión 2 días antes de los hechos para planificar el homicidio. Y se les imputa por sicariato, es decir, el literal C del artículo 108. Pero señores magistrados, estos hechos no calzarían mejor con el literal de, que es el de conspiración para promover el delito de sicariato. Entonces, no se les podría condenar por un hecho incorporado ilegalmente o erróneamente a los imputados. Ahora, habrán escuchado al señor fiscal ustedes en la lectura que hizo, ¿no? Que para condenar a ustedes a Chumpitazo Turi, Guamán Chalco y Restrepo Graciano, tienen la pericia de restos de disparo practicada al agraviado, las declaraciones de los acusados, las indicaciones del menor Luis Figo Camacho Condori y las declaraciones de la prima de uno de los acusados y de la hermana del agraviado.
Pero si ustedes recuerdan y revisan el alegato del señor fiscal, el señor fiscal dice que para condenar a Chumpitaz, a Guamaña, a Restrepo, usamos tres cosas, dice, ¿no? La declaración de Camilo Restrepo Graciano, la declaración de Jean Paul Guamán Chalco y la declaración de Irving Chumpitaz Uturi. Así lo dijo literalmente. Es decir, usan las propias declaraciones de los imputados. Y así lo han sostenido durante todo el juicio. Entonces, mi pregunta es si el colegiado puede utilizar la propia declaración de mis patrocinados para condenarlos. Nosotros consideramos que no, porque eso iría en contra de la garantía de la no autoincriminación de la propia persona. O sea, es imposible condenarlos con esas declaraciones porque no son medios de prueba, sino que son autos de defensa. Y me voy a quedar con esto último, ya que el imputado mienta para excluir toda sospecha en su contra no es un indicio necesario para condenarlo. O sea, no interesa lo que diga. Y sobre eso se abrió un debate nacional, sobre si los imputados tienen o no derecho a mentir. Y dice la Corte Suprema, la mentira sería considerado como un suceso inverosímil, pero no cierto como para dirigirse en un indicio base de diferencia probatoria, ¿no? Categóricamente. La regla es que la fiscalía debe probar el hecho delictivo. Entonces, a partir de ahí, por favor, nosotros consideramos que las pruebas en las que se basa la fiscalía para condenar a mis patrocinados no son suficientes para condenarlos. De igual forma está el atestado policial que no tiene valor probatorio ya que no está debidamente motivado en cuanto al título de intervención. Como lo dije al inicio del juicio, señores magistrados, a lo largo del juicio vamos a llegar al estado de duda o probabilidad, pero no certeza, señor juez, certeza en la medida que es convincente el grado de posesión de la verdad. Porque la fiscalía no ha acreditado suficientes elementos de prueba que generen convicción. Y bueno, señores magistrados, espero con esto haber aclarado un poco mejor el panorama para que ustedes tomen la mejor decisión, si no menester la salvaguarda de la presunción de inocencia, sobre todo de los imputados, y las garantías constitucionales que resguardan los derechos de mis patrocinados, a no ser juzgados por un hecho erróneo. La defensa concluye teniendo como pretensión que en este juicio oral se dicte una sentencia, obviamente absolutoria a todos los cargos que se le imputa a mis patrocinados. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.